Ya lo dice un dicho: crea cuervos y te sacarán los ojos. Y entonces de ahí la ideología de que se habla de que no hay peor enemigo en muchísimas ocasiones, no en todos los casos, de que precisamente no hay más enemigos a veces que tu propia familia. Hoy les voy a hablar de un caso práctico, de un tema completamente real, como desde luego seguramente habrán muchos. Pero qué difícil es abordar un tema cuando en un asunto legal tu propia familia es la que te está afectando, te está perjudicando. Por respeto a mi cliente, no voy a dar el nombre completo. Tengo el caso real, por eso voy a hacer esta serie de videos platicándoles los asuntos, los casos y cómo pretendo darle solución al conflicto de mi representado, de mi cliente. Está este caso de una señora de nombre María de la Salud. A ella le estoy desarrollando un asunto legal, empiezo en eso. Ella vive en Morelia, radica en Morelia, es, bueno, vivió un tiempo en Uruapan, cierta familia es de Uruapan, y la situación es la siguiente. Ella me contacta a través de este canal, da conmigo, me pide asesorías y me cuenta la historia de qué sucedió. Tiene una hermana incómoda, de esos familiares que ya actúan con dolo, con mala fe, y que de pronto, bueno, pues lo único que están haciendo es buscar la manera de obtener beneficios, obviamente propios, aunque la consecuencia fuera, o sea, afectar a un propio familiar, en este caso a la propia hermana. Resulta que la hermana de mi clienta, la señora María de la Salud, acude por ahí del año 2008, ya tiene mucho tiempo esta situación, ante la fe de un supuesto notario público, y digo supuesto notario público porque lo que hizo el notario público, la verdad es que es de muy poca ética. Y resulta que va la hermana con un notario y va con una persona ajena, o sea, con un señor de nombre Jorge, de quien tampoco voy a ventilar apellidos. Y la hermana de la señora María de la Salud se hace pasar supuestamente por la señora María de la Salud. Y llevan a cabo un contrato de pago, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Y no es otra cosa más que la hermana de mi clienta llega, se hace pasar por ella, hacen un contrato con un tal Jorge, o sea, donde supuestamente el señor Jorge le presta la cantidad de 250,000 pesos y que le debía pagar en un plazo no mayor a 8 meses. Y deja supuestamente como garantía de pago un inmueble, una propiedad, una casa que en ese momento estaba a nombre de mi clienta, de la señora María de la Salud. El notario, ahí viene la mala práctica del notario, la poca ética de este notario, que tampoco voy a dar su nombre ni su notaría, es de Uruapan, por no tener ningún conflicto. Pero resulta que este notario realiza ese instrumento público, esa escritura pública, ese contrato mutuo de mutuo con garantía hipotecaria, y manifiesta en una de las partes de este escrito que efectivamente tiene a la vista a estas personas. Lo gracioso del asunto es que, como debe de ser, normalmente cuando haces un contrato,
siempre se anexa identificaciones oficiales de las personas que están llevando a cabo ese acto jurídico, mínimamente, ¿no? Pues no existen. En ese documento que redactó el notario, dice que tiene a la vista a las personas, supuestamente a María de la Salud y a un tal Jorge. Pero jamás anexó, repito, una identificación. ¿Qué es lo grave del asunto? ¿Qué sucedió aquí? La hermana de mi clienta se hace pasar por ella, va al notario, celebra un contrato porque le prestan dinero, 250,000 pesos, y deja en garantía la propiedad, el inmueble de la hermana, porque se está haciendo pasar por ella. Se hace el contrato. Mi clienta, la señora María de la Salud, evidentemente, pues nunca se enteró de esta situación, no sabía nada, y de pronto, en el año 2011, recibe en su domicilio una demanda. O sea, llega un actuario de un tribunal donde le notifican una demanda en su contra. Mi cliente, la señora María de la Salud, dice, bueno, pero me están demandando supuestamente que cumpla, me están pidiendo que cumpla, porque supuestamente debo la cantidad de 250,000 pesos y no los he pagado, y que supuestamente debía haber pagado en el año 2009, y que tengo 2 años de haber incumplido, cuando yo desconozco esta situación. Yo jamás fui a un notario a hacer un contrato con un tal Jorge, y mucho menos dejé en garantía mi propiedad, mi casa. Ese juicio que promovieron en contra de mi clienta, en cierta etapa del procedimiento, el que la demandó, el tal Jorge, deja de actuar en el juicio. Y entonces se decreta la caducidad de la instancia. Se dejó de actuar por más de 120 días en el juicio y se decreta la caducidad de la instancia. Esta demanda se desarrolló en el 2011. Cuando se decreta la caducidad de la instancia, no es otra cosa que como determinar ante la ley que el que promovió la demanda pues dejó de tener interés en el asunto, dejó de promover, y en consecuencia pues se da de baja el expediente, ¿no? Como si no se hubiera presentado. Desde el año 2011 hasta la fecha, el notario, cuando el notario hace este instrumento, este supuesto contrato, que repito, aquí la esencia es darnos cuenta que mi clienta María de la Salud jamás acudió al notario, ella, se hicieron pasar por ella. Y cuando el notario redacta ese supuesto contrato con garantía hipotecaria, lo registra el notario ante el registro público de la propiedad, y por obvio queda grabada la propiedad. Es decir, queda hipotecado el inmueble, queda hipotecada la propiedad. Hay un gravamen a favor del tal Jorge. Y desde ese tiempo hasta ahora, en el registro público de la propiedad, prevalece el gravamen. Bueno. Mi cliente María de la Salud acude en el año 2019 con una licenciada, con una abogada ya en Uruapan, que tampoco voy a dar su nombre, y le promueve un juicio que me parece correcto, que me parece objetivo, porque el juicio versaba sobre demandar la nulidad de aquel acto, de aquel supuesto contrato que celebró mi clienta María de la Salud con el tal Jorge. Pues la demanda versaba sobre anular ese supuesto acto jurídico, intentando demostrar y acreditar al juez que María de la Salud jamás había ido a tal notaría. Y habían varios elementos que se podían defender en juicio,
Como inicio, por ejemplo, que aunque el notario decía con su supuesta fe pública que tenía a la vista a María de la Salud y a tal Jorge, pues también lo cierto es que no se anexaron identificaciones oficiales como debió haber sido, que aunque la fe del notario público por sí misma supuestamente sea suficiente, pero tenía que haber anexo a tal escrito mínimamente las identificaciones oficiales supuestamente de María de la Salud y de... Bueno, no obstante de eso, en el mismo documento se observa claramente que la firma de supuestamente María de la Salud no correspondía a la de otros documentos, es decir, evidentemente hubo una firma falsificada. Y entonces la licenciada que contrató mi clienta en el momento le promueve este juicio de nulidad. Pero resulta que en la etapa probatoria, en la parte fundamental, en la parte esencial del asunto, la abogada se duerme, ¿no? Deja de llevar a cabo una mala praxis, una mala práctica jurídica. Y cuando debe de desahogar una prueba madre para ese juicio, que además fue ofertada, o sea, la ofreció, que era una prueba pericial para determinar si efectivamente era la firma o no de la señora María de la Salud en ese contrato, resulta que la abogada no desahogó la prueba. La prueba fundamental, la prueba madre para ese juicio, no la desahoga. De ahí pues que le puso 1000 pretextos a mi clienta, María de la Salud, diciéndole muchísimas cosas, que no había sido culpa de ella, porque se le tenía que notificar a un perito para que desahogara la prueba, y el oficio no se le llevó al perito, por consecuencia se tuvo como no desahogada la prueba, y pues María, bueno, la abogada en ese tiempo, su defensa fue, es que yo no sabía que el escrito se lo tenía que llevar yo a la persona, al perito, y yo esperaba que el juzgado llevara el escrito al perito para que se desahogara la prueba. Cuando todos los abogados sabemos que la parte interesada debe recoger los oficios que se van a girar, que se van a turnar a dependencias, a peritos, etcétera, para llevarlos precisamente al lugar de destino. Pero peor aún, la abogada se defendió con argumentos vagos porque el mismo acuerdo del juez cuando ofreció esta prueba a la abogada, el mismo juez indicó, dese vista al perito correspondiente y se dejan a disposición de los interesados los oficios correspondientes para que sean entregados. Después la abogada ya no sabía ni dónde meter la cabeza. El problema de esa situación es que al final del juicio se perdió. Obviamente la sentencia no fue procedente, es decir, no fue procedente la acción de mi ahora clienta, María de la Salud, no procedió, simple y sencillamente porque la abogada no desahogó la prueba madre para acreditar en ese juicio que ella no había firmado ningún contrato. Aún así la abogada, con la intención de ganar más dinero y sacarle más dinero a mi clienta, hoy clienta, le indicó que después de la sentencia quería promover el recurso de apelación, ¿no? Irse a la segunda instancia y promover la apelación. Cosa que afortunadamente ya no sucedió, porque ella me encuentra a mí precisamente en YouTube, me busca, me localiza, me empieza a solicitar asesoría y yo le digo, no, ya deje a la abogada. Si ya la abogada le hizo perder un juicio que habían 90% de posibilidades de ganarlo. Y por omisiones, desatenciones o no sé qué haya pasado con la licenciada, perdió el asunto. Y ahora además se quiere, por cobrar más dinero, irse a un recurso de apelación. Es evidente que el recurso de apelación tampoco le va a ser procedente y el juez de segunda instancia va
a confirmar prácticamente la sentencia del juez de primera instancia. Eso va a ser una lógica. Entonces no puede suceder así. Deje a la abogada. En ese sentido, ¿por qué se iba a dar así? Iba a ser muy lógico. El juez de segunda instancia, por lógica, iba a confirmar la sentencia del juez de primera instancia, porque la abogada de la parte actora, pues no desahogó la prueba fundamental para acreditar la base de la acción. En consecuencia, pues el juez de segunda instancia, en pocas palabras, para que me entienda Chonita, la de la tienda de la esquina, pues el juez de segunda instancia le iba a decir a la abogada, abogada, no mames. O sea, ¿cómo? Pues si tú no desahogaste una prueba importantísima para tu clienta, ¿cómo querías que el juez de primera instancia hiciera procedente tu acción si no demostraste lo que tenías que demostrar? En consecuencia, pues yo, juez de segunda instancia, pues no te lo puedo acreditar. O sea, no puedo hacer que sea procedente tu recurso de apelación y confirmo la decisión y la sentencia del juez de primera instancia en el juicio principal. ¿Qué ha sucedido después? Bueno, el interés de mi clienta es, licenciado, yo quiero extinguir pues el gravamen que hay. Pero ya no puedo promover otra vez el juicio de nulidad porque la ley expresa que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho o por la misma acción. Y pues aquel juicio ya concluyó y pues por culpa de esta abogada no gané el asunto y según entiendo no puedo volver a demandar lo mismo. Y en efecto, ¿cómo le vamos a dar solución a su conflicto? Y ahí viene el desenlace de este video. ¿Cómo le vamos a dar solución al conflicto de la señora María de la Salud? Y sobre todo los que son abogados me lo van a entender y me lo van a aplaudir, seguro. Siempre hay que hacer un correcto análisis del asunto. Veamos. El juicio de nulidad de aquel acto jurídico debió haber sido procedente si se desarrollaba y se desahogaban las pruebas correctamente, porque habían elementos para poder llevar a cabo la nulidad de ese acto jurídico. Sin embargo, no sucedió así. ¿Qué se puede hacer? Aquí hay que hacer un análisis. Bueno, a ver, partamos de lo siguiente y lleven tiempos y lleven fechas, que es muy importante. El supuesto contrato de mutuo que supuestamente celebra mi clienta María de la Salud con un tal Jorge, se desarrolla en el año 2008. El mismo contrato expresa que le presta a Jorge supuestamente a mi clienta, que no era mi clienta, ya quedó muy claro eso, le presta la cantidad de 250,000 pesos. Y supuestamente mi clienta se compromete a pagarle esos 250,000 pesos más 5% de intereses en un lapso no mayor a 8 meses. Entonces, el mismo contrato dice, me deberá pagar a más tardar en el mes de julio del año 2009. Vayan abogados, estudiosos de las leyes o personas en general llevando tiempos. Es decir, que a partir de julio del 2009, según el contrato, el acreedor, o sea, al que le debían el dinero, en este caso el tal Jorge, ya podía ser exigible ese contrato, si no le habían pagado, a partir de julio del 2009. ¿Qué sucede? Que no fue sino hasta el año 2011 en donde el acreedor, el tal Jorge, promueve una demanda en contra de mi clienta María de la Salud, supuestamente porque le incumplió, porque supuestamente del 2009 hasta en ese momento 2011 no le había pagado los 250,000 pesos. Pero mi clienta ni sabía, porque ella jamás llevó ese contrato llevó a cabo ese contrato con esta persona, pues ni sabía. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que ahora me ayuda a poder determinar qué tipo de juicio voy a desarrollar? ¿Qué me ayudó? Que en ese juicio donde Jorge, el acreedor, demanda a mi clienta en el 2011, el sonso lo deja prescribir. Lo deja caducar.
Se decreta la caducidad de la instancia porque se dejó de actuar por más de 120 días. El tribunal entonces decreta la caducidad de la instancia. Sabemos que cuando se decreta la caducidad de la instancia, no se pierde el derecho a la acción, ¿no? Pero las cosas vuelven al estado anterior, o que guardaban las cosas antes de promoverse la demanda. En pocas palabras, como si no hubiera existido demanda. Es así. ¿Cuál fue el análisis entonces que yo hice y cuál va a ser la resolución del caso? ¿Voy a promover un juicio de nulidad de aquel supuesto acto jurídico del contrato que mi clienta no hizo? No, ya no puedo. Ya se desarrolló un juicio sobre esa acción, sobre ese hecho, y no puedo desarrollar uno segundo. ¿Qué analicé y qué voy a desarrollar? Fácil, abogados, personas en general que estén viendo este video. Mi análisis jurídico me llevó a determinar a que debo desarrollar un juicio que verse sobre la prescripción negativa. Sabemos que la prescripción negativa extingue obligaciones, en tanto que la prescripción positiva te hace de derechos y te puede adjudicar bienes. La prescripción negativa es lo contrario. La prescripción negativa te extingue las obligaciones. El Código Civil Federal, el Código Civil Federal, y en el caso de Michoacán, el Código Civil para el Estado de Michoacán, manifiestan con respecto a la prescripción negativa que la obligación prescribe a los 10 años si no fue exigible a partir del momento en que ya pudiera ser exigible. Si partimos entonces con la ideología de que supuestamente la fecha de pago era en el 2009 y ya lo podía hacer exigible el acreedor, del 2009 al año actual, 2020, quiere decir que llevamos en promedio 11 años pasaditos de que no se promovió absolutamente nada. Recordemos que una base y un principio para que se interrumpa la prescripción es precisamente una demanda y un juicio debidamente desarrollado y concluido. Si el acreedor, cuando demandó el cumplimiento en el 2011, hubiera concluido el juicio, entonces se interrumpía la prescripción. Pero al decretarse la caducidad de la instancia, regresan las cosas a su estado original, como si no se hubiera presentado la demanda, y entonces del 2009 a la fecha ya excede por mucho los 10 años donde se puede extinguir la obligación y surge el derecho del deudor con respecto a demandar la prescripción negativa. Ese es el enfoque que su servidor dio precisamente a la solución de este conflicto. Por consecuencia, voy a demandar, voy a desarrollar un juicio, voy a promover un juicio en la vía sumaria civil, porque es un juicio sumario, donde voy a demandar la prescripción negativa y voy a solicitar la cancelación de esa obligación. ¿Por qué me fui por este lado? Sé que mi clienta no llevó a cabo la firma de ese contrato. Ella no lo llevó a cabo. Sin embargo, para darle ya solución al conflicto, voy a hacer ver que, bueno, está bien, sí contraje esa obligación, pero ya excedió o ya concluyó el término que la ley concede para que el acreedor haga valer sus derechos y haga exigible el contrato que yo le firmé. Como no fue así, surge mi derecho a la prescripción negativa, a la cancelación de esa obligación y en consecuencia el asunto deberá ser completamente procedente a favor de mi clienta y la consecuencia será que suceda lo que en realidad ella quiere que pase, que se cancele el gravamen sobre ese inmueble que ella tiene. Una vez
que el juicio sea procedente y proceda mi acción sobre prescripción negativa, se girarán los oficios suficientes y necesarios al registro público de la propiedad para que se lleve a cabo la cancelación del gravamen o de hipoteca sobre ese inmueble. Espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado este caso práctico del día de hoy. Les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video y les agradecería muchísimo más que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que compartan los videos y pues que hagan sus comentarios oportunos. Muchísimas gracias, no dejen de buscarme en las redes sociales. Activen, es muy importante la campanita de notificaciones, suscribirse al canal. No pasen por aquí, nada más vean los videos, ayúdennos también a subir en suscriptores porque eso nos ayuda mucho. Muchísimas gracias, yo soy David Ballesteros y nos estaremos viendo en otro análisis, en otro caso práctico o en algún otro tema en general. Muchísimas gracias, hasta pronto. Chau, chau.